Continuamos con la tercera y cuarta panelista de WITS Machala. Ambas panelistas, es un orgullo presentarlas porque fueron mis compañeras en el programa de ciencia de datos que tomé aquí en la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Y bueno, por eso tengo un gran orgullo de presentar en esta conferencia que la van a desarrollar en conjunto Andrea Freire Pesantes y Mayerlin Leines González, y nos contarán el tema determinantes de la violencia hacia la mujer en los ámbitos laboral, vida social, en pareja en Ecuador. Andrea es economista, magíster en administración de empresas, tiene un diplomado superior en análisis de datos de sistemas complejos, también tiene un diplomado en gerencia estratégica de mercadeo por la Universidad de Azuay. Actualmente se encuentra cursando la maestría en estadística aplicada en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Además cuenta con la certificación en ciencia de datos de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Es docente investigadora de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad de la Azuay y es especialista en estadística y ha participado en varios proyectos interdisciplinarios de investigación. Mayerlin es ingeniera informática de la Universidad Técnica Particular de Loja, ha realizado cursos especializados en Data Science, manejo de base de datos y estadística. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Ingeniería Matemática y Computación en la Universidad Internacional de La Rioja. Mayerlin dice que la gran visión de los datos se le fue presentada en el transcurso del trabajo de titulación de pregrado, puesto a que en un estudio se palpan grandes realidades. Por esta razón, ella piensa que los datos son la clave del mañana. A continuación, con ustedes, Andrea Freire y Mayerlin Leines. Muy buenas noches a todas y todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por esta invitación a este evento en el que nos sentimos muy contentas y muy privilegiadas de formar parte. Les vamos a presentar a continuación nuestra investigación que formó parte del proyecto final del Programa Internacional en Ciencias de Datos de la quinta edición que tomamos en la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Este proyecto fue desarrollado con un grupo de compañeros, pásale por favor ya, fue desarrollado con nuestros compañeros Luis Cuevas de Chile, Esteban Hidrobo de Cuenca, Alejandro Marín de México, y bueno, en este caso también nosotros, Mayerlin y mi persona, quienes nos sentimos muy orgullosas de ser las representantes en presentar esta investigación el día de hoy. Bueno, muy buenas noches con todos, un placer tenerlos aquí. Soy Mayerlin Leines. Continuando con lo que dice mi compañera Andreita, este estudio se divide en, vamos a dar una pequeña introducción, metodología de investigación, técnicas, resultados y, bueno, al final las conclusiones del estudio. Antes de iniciar, un poquito quiero hablar sobre qué se entiende por violencia de género. Bueno, esto es en sí cualquier acto violento o agresión basada en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominio de los hombres hacia las mujeres que tengan o puedan tener como consecuencia algún daño físico, sexual, psicológico, o incluso coacción o privación de la libertad, tanto en diferentes ámbitos que actualmente, bueno, que estamos inmersos, como en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Para ello, pero voy a presentar un poquito una línea de tiempo sobre lo que se ha venido llevando para ver cómo nosotros estamos tratando la violencia de género, ¿ya? Podemos ver el punto número 1 que en 1979 a 1981 se firma el primer tratado de la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, como daño físico, sexual o psicológico. Bueno,
ya un punto más importante, en 1994 al 95, se crean las primeras comisarías de la mujer, además de la Convención de Belém do Pará, que fue celebrada en Brasil. Esto estipula 25 artículos donde reconoce qué es, o sea, por primera vez se reconoce qué es violencia, ¿ya?, contra la mujer, qué es violencia de género en la sociedad. Y a partir de aquí, ya en 2004 a 2006, se crean las primeras unidades especializadas de fiscalía, es decir, que hay personal como médicos legales, psicólogos, trabajadores sociales, ya netamente dedicados a esto de la violencia de género. Actualmente tenemos 70 unidades que tratan esta situación. Ya en 2007 y 2008 se dictan decretos ejecutivos de mayor importancia, como el decreto ejecutivo 620, que deriva en la ejecución de un plan de la erradicación de la violencia de género hacia las niñas, adolescentes y mujeres en sí, ¿no? Posteriormente, la Constitución del 2008 ya contempla una atención prioritaria y preferente a la lucha por la erradicación de la violencia de género. Ya encontramos en el 2011 la primera encuesta nacional de violencia de género contra las mujeres realizadas por la INEC, que estipula o que contempla, se puede decir, parámetros como violencia física, psicológica, sexual, patrimonial. Y ya pasamos a un punto importante sobre las reformas del COI, la creación de la Ley Orgánica Penal para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Y como último punto importante es ya 2019, donde se realiza la segunda encuesta nacional de violencia de género contra las mujeres de la INEC, que es en la cual nosotros este estudio se ha basado. Pero antes de todo, la INEC identifica a la violencia psicológica como, bueno, en el estudio se hizo una violencia psicológica, se estudió la violencia psicológica, física y sexual. La violencia psicológica en sí es el daño emocional, autoestima bajo, menosprecio a la persona en su dignidad. La violencia física es, como ustedes lo ven, daño físico que provoca lesiones internas, externas o hasta la muerte. Violencia sexual, que es la vulneración del derecho a la integridad y decisión voluntaria sobre la vida sexual y reproductiva. ¿Qué nos refleja la INEC? Pues a nivel general, a nivel nacional, la violencia total se da en un 64.9%, siendo que la violencia psicológica es del 56.9%, la violencia física del 35.4% y la violencia sexual el 32.7%, esto distribuido entre zonas urbanas y rurales. Ya, pero ahora aquí es la pregunta. ¿Por qué es importante identificar factores que inciden en la violencia contra la mujer? Pues, para empezar, la violencia contra la mujer es un problema de salud pública. Al parecer, la naturalización e invisibilización de la violencia es uno de los principales obstáculos que no permiten avanzar en políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues el estudio pretende visibilizar en qué ámbitos las mujeres son mayormente violentadas, así como sensibilizar a través de los resultados, dar una visión al público en general sobre la realidad de las mujeres ecuatorianas, para así crear conciencia y generar este empoderamiento y la sensibilización de la población. Esto es una forma de influenciar.
para que se creen políticas públicas o reforzar las políticas existentes que actualmente, bueno, las políticas existentes. A continuación. Bueno, vamos a entrar en la metodología de la investigación. Nosotros hemos tomado para nuestro análisis la encuesta de violencia contra las mujeres del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Aquí es algo muy importante mencionar que el objetivo que tiene esta investigación por parte del INEC es producir información estadística sobre la prevalencia de los distintos tipos de violencias contra las mujeres. El INEC utilizó la encuesta fue por muestreo probabilístico, el público objetivo fueron las mujeres de 15 años y más. La muestra estuvo conformada por 20.848 viviendas. El dominio del estudio del INEC es nacional, urbano-rural y por provincia. Y el periodo de referencia en el que se realizan las preguntas es a lo largo de la vida o en los últimos 12 meses. Bien, entonces, la encuesta se divide en 5 secciones. La primera sección es el formulario de características de la vivienda del hogar, en donde se encuentran los datos, obviamente, de las personas de 15 años y las mujeres de 15 años en adelante, características como, por ejemplo, la edad, el nivel de instrucción, etcétera, y también características del hogar, ¿no? Hay un siguiente formulario que es el formulario de mujeres casadas, el formulario aplicado a mujeres separadas, el formulario aplicado a mujeres solteras y un formulario en los hogares que se ha aplicado en los hogares en donde no existían mujeres elegibles. Muy bien. De los formularios que nosotros acabamos de mencionar, nosotros para nuestra investigación nos centramos en el formulario de mujeres casadas o unidas que se aplica a mujeres de 15 años en adelante, obteniendo una muestra de 10.590 mujeres. ¿Qué se estudia dentro de ese formulario? ¿Qué secciones se tiene? Se tiene la violencia en el ámbito educativo, es decir, si las mujeres fueron violentadas en instituciones educativas. Se mide también, o hay una sección de la violencia en el ámbito laboral, es decir, con 2 subsecciones, mujeres violentadas en el trabajo o mujeres discriminadas en el trabajo. También se mide la violencia en el ámbito social, mujeres violentadas en espacios o lugares públicos. La violencia también se mide en el ámbito familiar, mujeres violentadas por la familia de origen, violentadas por la familia. En el ámbito de pareja también se mide las mujeres violentadas por su pareja y las mujeres violentadas por sus exparejas. Y en el ámbito de la atención gineco-obstétrica se mide la violencia de las mujeres violentadas en la atención ginecológica. De los tipos de violencias que se analizan en el cuestionario 02, que es el que nosotros les vamos a presentar de mujeres casadas o unidas de 15 años en adelante, las primeras estadísticas que nosotros les presentamos es referente al porcentaje de violencia que las mujeres que conformaron esta muestra presentaron. Y vemos que el 58% de las mujeres en segundo matrimonio indicaron haber sufrido violencia. En cuanto a los otros porcentajes más altos, vemos que el 48.5% de mujeres indican haber sufrido algún tipo de violencia por parte de la familia de origen y el 42.3% indican haber sufrido violencia mujeres casadas, ¿sí? Es decir, por parte de la pareja. Esta información nos llevó a entender ¿cuántas mujeres en realidad de las investigadas no sufrieron ningún tipo de violencia? Ninguno de los que acabamos de mencionar. Y encontramos que el 22.5% de mujeres, de las 10.500 mujeres, no sufrieron ningún tipo de violencia, frente a un 77.5% que sufrieron alguno de los tipos de violencia que mencioné anteriormente. Bueno, ya pasando a las técnicas, hemos aplicado 2 técnicas, descriptivas y predictivas. Cummings para descriptivas y regresión logística para predictiva.
vamos a empezar con Cummings. Cummings, bueno, hicimos un estudio de agrupaciones con respecto a las provincias, ¿ya? En esta lámina ustedes pueden observar un método del codo que es muy conocido para el cual literalmente hace un codo en el que se puede diferenciar entre los grupos a escoger, ¿no? En este caso nos sale un 2, pero al revisar el clúster que están viendo en pantalla, la disipación de los datos era, o sea, no era tan verídica, así que implementamos el índice de silueta, la cual esta nos ayuda a diferenciar más o menos qué agrupamiento podría ayudarnos. Al ser mayor a 0.3, se distinguía bastante bien 3 grupos, así que elegimos 3 grupos. Los clusters, como pueden observar, hay 3 agrupaciones bastante con una cohesión que es bastante buena. ¿Por qué? Porque, bueno, la inercia intergrupos en sí es más alta, la separación, o sea, es decir, es la separación de los grupos, es más alta que la inercia intragrupos. Ya, pero ¿qué nos dice esto? O sea, primero que la agrupación está bastante coherente, pero vamos a ver, empezar, si me dan un momentito que no me deja hacer un zoom. A ver, les voy a comentar, no me deja hacer un zoom, pero pueden observar la pantalla, por favor, me confirman. Maya, ponle en modo de presentación. Sí, no, es que necesito que vean la gráfica, por favor. Está bien. Sí, ya, sí, porque no me deja hacer zoom en modo presentación. Bueno, para empezar, al ver estas 3 agrupaciones por provincia, se encuentra que para el primer grupo, el clúster 1, que son las provincias que Cummings, como El Oro, Sucumbíos, Esmeraldas, Guayas, Santo Domingo, bueno, que son las más visibles, que hay un índice, bueno, el centroide del clúster se pega más a las mujeres que sufren violencia familiar de origen, ¿no? O sea, eran las mujeres que, como le dice, de origen, había preguntas de violencia de niñas, de su entorno en sí. Otro punto muy importante es que sufren mayor violencia las mujeres casadas y se ve se ve un punto en las mujeres de violencia ginecológica que no, como está bajo 0.1, no hay como mucho, no sé si decirlo violencia, pero es lo que dio el clúster. Como siguiente agrupación, da a la provincia provincias de Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, Loja, Imbabura, Pastaza, Pichincha, Zamora, Chinchipe. Observa que son bastante de las regiones Sierra y Oriente, las cuales enfatizan mucho más en la violencia de origen familiar y las violencias de las mujeres casadas, con menor proporción en provincias. En el clúster 3 se puede observar, aquí ya hay se observa entre más oriente y costa. Igual, tienen los mismos picos de violencia, pero ya aquí no se observa tanto, increíblemente, en la violencia ginecológica y en las mujeres
discapacitados. Eso nos presenta el clúster. Les voy a, por favor, ofrezco una disculpa por la presentación. ¿Se puede observar ahí ya la presentación normal? Tal vez, André, ¿me puedes confirmar? Sí. Sí, ya. Bueno, para el primer clúster, como ya les había mencionado, data 5 provincias es el 21% de la data. Para el segundo clúster son ya en mayoría, que son el 46% en 11 provincias. Y el tercer clúster, que son ya 8 provincias que corresponden al 33%. Bueno, eso es lo que nos dio el Cummings con respecto a los tipos de violencia hacia las provincias del Ecuador. Como lo indicaba nuestro tema de investigación, era determinar los factores que podrían incidir en la violencia, ¿no? En el campo del ámbito laboral, social o por parte de la pareja. Para ello nosotros elaboramos unos modelos Logit y Probit. En ambos casos, los modelos tenían muchas similaridades en cuanto a los criterios o las medidas de criterio de información. No había mayor diferencia y por tanto nosotros decidimos trabajar los 3 modelos que les vamos a presentar con el modelo Logit. El primer modelo, como lo pueden observar, va a ser el modelo en el ámbito de la violencia en el ámbito laboral, en donde nuestra variable dependiente era si la mujer sufrió o no violencia en el trabajo. Aquí trabajamos todos estos modelos con variables categóricas y entonces si la mujer sufría violencia tomaba el número 1 y si no el código 0. También utilizamos la variable área, en donde la categoría de referencia era si la mujer pertenece al área rural. Utilizamos también los ingresos y pusimos como categoría de referencia si la mujer no tiene ingresos. Los grupos de adultez, la variable grupos de adultez, tomando como categoría de referencia a las mujeres jóvenes, la etnia, tomando como referencia a las mujeres que se autoidentifican como mestizas, y la relación con el jefe del hogar, si la mujer no es jefe del hogar, variable de referencia. En cuanto a la educación, pusimos como variable de la referencia si la mujer no tiene educación superior. Continuemos. En este caso, nosotros podemos observar que existen algunas variables que resultaron significativas para el modelo. Al 5% y al 1% principalmente encontramos el área urbana. Entonces, observamos que si cuando una mujer vive en el área urbana, la probabilidad de que sufra violencia en el ámbito laboral disminuye, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en los odds ratios, esta disminuiría, como es un valor menor que 1, en 1.17 veces con respecto a una mujer que vive en el área rural. Otra de las variables que nosotros podemos observar y que es interesante es que una mujer que es adulta mayor, cuando una mujer es adulta mayor, la probabilidad de que sufra violencia en el ámbito laboral también se incrementa respecto a una mujer que es joven. Con respecto a la etnia, observamos que cuando una mujer se autoidentifica como indígena, la probabilidad de que sufra violencia en el ámbito laboral se incrementa con respecto a una mujer que es mestiza, que se autoidentifica como mestiza. Con respecto a las mujeres que se autoidentifican como afro, negro o mulato, la probabilidad de sufrir violencia en el ámbito laboral, laboral, disminuye. Otra de las variables que se resulta significativa, vemos el jefe de hogar, la condición de jefe de hogar. Si una mujer es jefe de hogar, la probabilidad de que sufra violencia en el ámbito laboral también disminuye respecto a una mujer que no tiene esta condición. Y en cuanto a la educación, tanto la educación básica como la educación media, cuando una mujer cumple con estas dos características, la probabilidad de que sufra violencia se incrementa respecto a una mujer que tiene educación superior. Con respecto a la validez del modelo, observamos que el test de Hosmer y Lemeshow es de 0.71, lo cual nos indica que el modelo es bueno. El AUCE o la clasificación es de 66.1%, que luego terminaré comentando algún tema. Sigamos, por favor.
Con respecto al ámbito en relación en pareja, también hemos trabajado con las mismas variables, ¿sí? Pásale, Maya. En este caso, observamos que hay más variables que resultan significativas para el modelo. Y en el caso del área urbana, resulta que cuando una mujer pertenece al área urbana, la probabilidad de que sufra violencia por parte de su pareja se incrementa en 1.14 veces más que una mujer que vive en el área rural. Cuando una mujer posee ingresos, como podemos observar, ya sea ingresos bajo la línea de pobreza o ingresos bajos, la probabilidad de que sufra violencia por parte de su pareja disminuye. Cuando las mujeres son adultas o adultas mayores, la probabilidad de que sufran violencia por parte de su pareja también disminuye con respecto a una mujer joven. En cuanto a la condición étnica, cuando una mujer se identifica como indígena, afronegro, mulato, la probabilidad de que sufra violencia por parte de su pareja disminuye con respecto a una mujer que se identifica como mestiza. En cambio, cuando una mujer se autoidentifica como montubio, la probabilidad de que sufra violencia se incrementa respecto a una persona o a una mujer que se considera o se autoidentifica como mestiza. Con respecto a la condición de jefe de hogar, cuando una mujer es jefe de hogar, la probabilidad de que sufra violencia por parte de su pareja también disminuye. Con respecto a la educación, si una mujer tiene educación básica o educación media, la probabilidad de que sufra violencia por parte de su pareja disminuye. Con respecto a las mujeres que tienen educación superior. Mientras que una mujer que no tiene estudios, la probabilidad de que sufra violencia por parte de su pareja se incrementa con respecto a las mujeres que tienen educación superior. Con respecto a la validez del modelo, el test de Hosmer-Lemeshow nos indica que el modelo es bueno y el AUC es de 60.1%. Bueno, pasando ya al ámbito social, consideramos las variables de urbano, adultas, jóvenes, indígenas, afro-negro mulatas, montubios, blanco, jefe de hogar, educación básica, educación media y educación superior. Siendo para el área, bueno, para mujeres violentadas 1 sí, 0 no, área 1 urbano, 0 rural, grupos de adultez, 1 adultas y jóvenes y 0 adultos mayores. Etnia, 1 para indígena, afro, negro, mulato, montubio, blanco y 0 para mestizo. En relación con el jefe de hogar, 1 para jefe de hogar y 0 para no jefe de hogar. En cuanto a la educación, 1 educación básica, educación media, educación superior y 0 sin estudios. ¿Qué nos dice el modelo? Pues que una mujer es menos propensa a sufrir violencia en el ámbito social con respecto en el área urbana con respecto al área rural. Así como que en una mujer adulta es menos probable que sufra violencia social con respecto a una adulta mayor. A lo que pasa el caso contrario con las jóvenes, que es más probable que una mujer joven sufra violencia en el ámbito social con respecto a una mujer adulta mayor. Con respecto a la etnia, es más probable que una mujer indígena sufra violencia de género en el ámbito social. Con respecto a las mujeres mestizas, en el afro negro y mulato encontramos que disminuye la violencia de género en el ámbito social con respecto a una mujer mestiza. Y en el jefe de hogar, en cambio, igual, disminuye la violencia en el ámbito social, así no eres jefe de hogar. En cuanto a la educación, tanto la educación media y superior, en la educación superior,
este disminuye la violencia del ámbito social respecto a si no tienes educación. Ya, como mencionó Andreita, nuestro modelo está dentro del test de Hosmer y Lemeshow, que prueba una bondad de ajuste mayor a 0,05, así mismo como indicadores de R cuadrado que están entre 0,2 y 0,4, y una curvatura que, bueno, nos da un AUSI de 60.2. Eso es lo que se ha sacado de este modelo, de estos modelos, que es todo. Si hay alguna acotación extra que quieras decir, Andreita, perfecto. Sí, algo muy importante a considerar es que, como habíamos indicado, el INEC hace el levantamiento de esta información. El objetivo, habíamos dicho, es la prevalencia, conocer la prevalencia de los distintos tipos de violencia. En nuestro caso, nuestro objetivo ha sido determinar los factores que inciden en la violencia, y una vez que hemos trabajado con los datos, se les ha balanceado de alguna manera, los mejores modelos son los que hemos presentado realmente. Quizás el tratar o más bien, quizás si algunas personas están interesadas en este tema, en determinar factores que inciden en la violencia, pues sería interesante formular un cuestionario que permita medir esos factores que inciden en la violencia, porque nosotros hemos tomado un cuestionario que tiene un objetivo y hemos tratado de, con esas variables, tratar de determinar. Que vemos que ese es el ajuste que se nos presenta, pero creemos que este estudio presenta una línea de base bastante interesante para estudios posteriores. Eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea y Mayerly, por ilustrarnos con este tema que visibiliza un problema de salud pública en el país. Y bueno, quiero hacerles una pregunta, más que de la parte de la salud pública, una pregunta sobre el análisis de los datos. En la ciencia de datos, cerca del 70% del tiempo se lo ocupa para la limpieza de los datos, ¿no? Incluso demora más la parte del preprocesamiento que ya del análisis de los datos en sí. ¿Nos pueden contar un poco cómo les fue con esta parte del preprocesamiento de los datos? Si tuvieron dificultades, ¿qué fue lo que hicieron para obtener una data limpia para el análisis? Bueno, al obtener nosotros los datos del Instituto de Estadísticas y Censos, realmente la data sí vino ya pues bien organizada y limpia. En realidad nos tomó mucho más tiempo, como eran cuestionarios diferentes, ¿sí? Primero teníamos que juntar el cuestionario de las variables sociodemográficas con el cuestionario 002. Entonces son un montón de casos y muchas variables que tenían que juntarse. Entonces era el tema de juntar estas dos bases de datos para poderlas trabajar. Después, entender un cuestionario, porque si las personas que están interesadas en este tipo de estudios, si revisan estas bases de datos, tienen muchísimas preguntas, son muchas preguntas, y nos tocó entender cómo estaba organizado y también entender las preguntas. Ahora, aquí hay algo muy importante en la data que nosotros obtuvimos del INE, que nos facilitaron. No hay una pregunta en cada cuestionario que te diga persona 1, violencia de género, violencia en el ámbito laboral. No, entonces hay cada uno de estos ítems o secciones del cuestionario 02 miren 17 preguntas. Por ejemplo, en el ámbito laboral hay 17 preguntas para identificar que has sufrido algún tipo de violencia, desde si te han obligado a hacer alguna cuestión, si es que
te han, perdóname, no me acuerdo muy bien las preguntas, pero son 17, si es que en uno de esos casos es, por ejemplo, si es que le han forzado al ver algún tipo de información o de videos que no quisiera en el ámbito laboral, si se ha visto obligada a aceptar encuentros románticos, si le hicieron comentarios acerca de que las mujeres no deberían trabajar, etcétera. Hay 17 de esos tipos de preguntas en donde se trata de mide la violencia. Entonces, finalmente no hay una variable que te diga que fue violentada. Entonces nos tocó juntar esas 17 preguntas para poder determinar las variables que nosotros les hemos indicado, las variables de violencia en las mujeres casadas, en el ámbito laboral, en el ámbito social. También hicimos el análisis en el ámbito ginecológico, etcétera, pero nos pareció más interesante presentar estas 3 áreas de investigación. No sé, ¿hay algo? Uh-huh. A ver, muy bien. No tengo más preguntas por el momento. Bueno, quiero hacerles la última pregunta. Yo sí me quedo con otra duda también. Es acerca de los valores perdidos, ya que están trabajando con encuestas, ¿no? Descargadas del INE. En las encuestas, por lo general, son muy comunes que algunas personas no respondan, ¿no? Entonces, se niegan a responder ciertas preguntas y existe lo que son los valores perdidos. ¿Tuvieron algún inconveniente con su base de datos? ¿Qué tratamiento le dieron a estos valores perdidos? Bueno, tuvimos valores perdidos no por falta de información de la informante, sino más bien porque no tenían que responder esa pregunta, porque hay filtros, por ejemplo, en el ámbito laboral. El primer filtro es que la mujer trabaje o que haya trabajado alguna vez en la vida. Si una mujer no cumple esa condición, pues ya no puede llenar esa sección. Y obviamente ahí nos van a quedar los valores, vamos a tener un caso que no registra nada, y a esos nosotros les excluimos en el momento del análisis de los datos. Listo, ok. Bueno, eso sería todo, Andrea y Mayerly. Muchísimas gracias. Tienen un excelente trabajo. Les agradezco muchísimo haber aceptado mi invitación y es un gusto grande haber contado con su presencia en esta noche, con un tema que es de gran interés público en lo que es salud pública, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.